Muy buenos días, tardes o noches. Mucho gusto en compartir este espacio con ustedes y una muy sincera felicitación y agradecimiento a Graciano y Álvaro por el esfuerzo, la iniciativa y el echar a andar este espacio llamado cívico. Es muy relevante para poder empezar y definitivamente poner en la boca de todos y no en un tema de escuelas, colegios, autoridades y sobre todo pues negocio y desarrollo inmobiliario, la relación de los edificios con la ciudad, que es clave. La ciudad se construye como que quién la construye hoy, pues el gobierno y nada, la ciudad se construye con cada esfuerzo, con cada pieza que la iniciativa privada hace, por un lado, que es la vivienda y sus edificios, y con el cuidado y el manejo pues, del espacio público que idealmente en un gobierno responsable y con visión diseña, ejecuta y promueve para que una ciudad sea pues democrática, ¿no? Entonces, quería comenzar esta plática partiendo del contexto en el cual me siento trabajando como arquitecto. O sea, una cosa es llegar y mostrar una foto bonita, pero la otra es ver qué hay detrás de los edificios. Y en ese sentido, yo siempre me he preguntado si podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de la población como arquitectos, porque hacer una casa muy bonita es una gran labor, es una cosa relevante, pero ¿cómo podemos impactar en esta cosa tan compleja y tan inmensa que es cómo vive la gente, ¿no? Y si me preguntan, pues yo no he hecho mucho, la verdad, tampoco por eso. Es decir, nos rebasa, no es un problema solo de arquitectura. Pero bueno, es un hecho que somos un país de contrastes y dividido, y no nos gusta mezclarnos. Y digo esto porque Donceles, que es la colonia en la cual trabajamos desde hace algunos años, con Víctor Evergenji, con Pablo Gutiérrez de la Pesa, con Juan O'Gorman, mi primo, con la parte legal, y con Grupo MSMG, con la parte financiera y estrategia, digamos, pues ha sido justo forzar mezclarnos. Y si algo quisiera que se quedaran con esta conferencia o pequeña charla, es que tenemos que ver cómo hacer que la arquitectura ayude a mezclarnos en la sociedad. ¿No? Definitivamente somos un país cuya economía se basa en la acumulación de capital y eso hace que entonces la arquitectura responda a eso y entonces pasan estas cosas que son abrumadoras ante una realidad tan dispar de nuestro país, ¿no? Me he dado cuenta que con muy buena voluntad y con gente muy valiosa tenemos gobiernos que quieren regular, pero creo que no ha habido una clara dirección hacia una visión de ciudad que deberíamos tener, ¿no? Regulamos números, coeficientes, ponemos por escrito valores y esto sí y esto no, pero el resultado es esa ciudad de la derecha, muchas veces, esa ciudad de bardas, de macrolotes, de ausencia de cariño y de atención al espacio público y de pues, una limitante brutal para arquitectos que piensan que sus edificios pueden relacionarse con la ciudad, ¿no? A la derecha vemos el polígono sur que se llama, que lo diseñó el Implan en Cancún y que no es más que una serie de macrolotes que se reparten entre los vivienderos y se diseñan casas en series con áreas de donación. Es una realidad muy, muy triste y definitivamente muy frustrante para quien se cree arquitecto y cree que puede hacer algo para la ciudad, ¿no? Eh, Parece que no tenemos una visión clara de la ciudad hoy, ¿no? De cómo queremos que sea y quién la construye. De pronto estas son las periferias de Cancún, al ladito del polígono sur, y entonces la tierra es de un privado, alza sus bardas, lotifica, entonces te vuelves arquitecto de coto, como dice Sergio Ortiz, y creo que da para más la visión que tiene Álvaro y Graciano sobre cómo hacer la arquitectura que se integre a la calle, va más allá de estas eh, operaciones de negocio inmobiliarias que prometen plusvalía y falsas expectativas de las cosas, ¿no? Entonces yo digo que tenemos una crisis no de vivienda, porque se habla de que, pero la crisis es de ciudad. Yo creo que no hay ciudad. Y cuando no hay ciudad, pues pasan cosas como esta. Eh, el terreno, todo está a la venta. Esto no pasa en Cancún, en donde yo vengo, pues se acentúa todo. Entonces, estos son terrenos privados y este señor presume que está haciendo un desarrollo inmobiliario inspirado en el ADN, ¿no? Eso no sé cómo impacte a nivel de cancha ni a quién beneficie, pero tenemos una crisis muy grave de ciudad. Y ya lo que me queda claro es que tenemos la capacidad técnica, legal y económica de hacer las cosas, por ejemplo, proyectos interesantísimos de vivienda que se hicieron en el siglo XX, esto es Previ, en Lima,
Tenemos las reservas y el territorio para lograrlo. Esto me queda claro en Cancún, sobre todo, y por ciudades más jóvenes. Todavía hay mucho terreno en manos privadas para poder dirigir las cosas con buenos términos. Este es un ejemplo de un par de hectáreas que estoy tratando de diseñar y desarrollar en Cancún. Claro, en base a un gran espacio que antes era público, hoy ya no, hoy es privado, pero sigue siendo público dentro de estas 400 viviendas en 2 hectáreas, ¿no? Tenemos una urgente necesidad de cumplir la ley y hacer efectivo el derecho a la vivienda y la ciudad, porque es como muy abstracto esa idea de que tenemos un derecho a la vivienda y la ciudad, ¿no? Los ricos cada vez son más ricos, son propietarios, inversionistas y arrendatarios, y la clase media renta, ¿no? Con poco acceso a comprar vivienda bien ubicada, y las clases bajas tiran su ahorro en créditos a mucho tiempo en viviendas que no suben de valor. O si suben, pues es escaso, ¿no? Eh, Aquí de broma, un amigo me mandó esto, la portada es Barcelonian, y bueno, se ve cómo la presión del turismo y el dinero en beneficio de más renta ha expulsado siempre a gente local y demás. Eh, es decir, el dinero está al servicio del dinero y siempre va a estar a favor de hacer más dinero. Entonces, cuando el dinero dice, a ver, vamos a frenar esto y vamos a hacer algo un poco más medianamente responsable con impacto social, pasan proyectos como los de Donceles. Todo esto se los digo por el contexto en el cual trabajo. El dinero cuesta el tiempo. Sabemos que los intereses de un banco, no soy financiero y me da pena hablar de esto y por favor, si la riego, pues que alguien me corrija, pero sabemos que el dinero cuesta en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la arquitectura responda y nosotros como arquitectos seamos responsables de cumplir esas expectativas del dinero? Pues los edificios que hemos logrado hacer en Donceles tratan de cumplir esta expectativa de ingresos por rentas y de ser, obviamente, de ser rentables y de ser productivos, ¿no? Además de invertir en espacio público y de generar un bien para el entorno inmediato, ¿no? Ahí están los créditos que están al orden del día. El gobierno ya no construye ni administra rentas, ¿no? Cosas que tú ves una unidad habitacional de 1960 y hecha por arquitectos que además la ciudad y el tiempo les dio cabida, les dio valor, los árboles son más bonitos hoy y se vive bien hoy ahí. Y hoy el gobierno ya no construye ni administra. Vamos a ver qué pasa con esta administración que lo han puesto en su agenda, ¿no? Entonces ve los proyectos increíbles, claro, unos más exitosos que otros, ¿no? Pero en México, pues Mario Pani tenía un taller dedicado a esto, a un taller de urbanismo, a ver cómo planear las cosas de la mano del gobierno para hacer grandes proyectos. Hoy ya no, ¿no? Si el driver era la vivienda antes y la salud del gobierno, protegían al Estado, el Estado se glorificaba con estos grandes proyectos, pues hoy más bien yo creo que andan defendiéndose de todas las cosas que todo el mundo les tira, ¿no? El diseño urbano puede mejorar condiciones sociales o hacer más evidentes las diferencias. Este diseño urbano que polariza y segrega es terrible, y eso lo estamos viviendo diario en nuestras ciudades. Y un hecho es que se construye con los mismos materiales las casas de los ricos que de los pobres. O sea, no veo por qué no pudiéramos ser una buena vivienda para la gente que la necesita integrada a la ciudad, ¿no? Bueno, pongo aquí un edificio que, pues, si este edificio lo pongo en Puerto Cancún, pues se vende en dólares muy caro, y si lo pongo en la selva, lo pongo en pesos y lo vendo a 30,000, y si lo pongo en la periferia lo vendo a 22,000 pesos, y, o sea, como que la construcción tampoco es muy distinta, creo, entre las distintas clases sociales. Las clases medias creo que sí tienen la posibilidad de juntar a los de arriba y los de abajo. Hay una enorme oportunidad de diseñar para ellos en zonas deterioradas. O sea, yo creo que, por ejemplo, Donceles no está orientado a los sectores altos de la sociedad, tampoco a los bajos. Yo creo que son unas rentas entre 6 y 9,000 pesos que una clase media, una pareja puede pagar. Y el diseño ha traído a gentes de un nivel educativo o económico, ¿no? Importante para hacer una mezcla de gente. Eso es lo interesante. Y ahí vemos los par de edificios de Donceles, o tres, que no se pierden en el barrio. El barrio es el antídoto. Para mí el barrio es la charola que permite que se mezclen las cosas y que sea diversa la oferta económica, cultural, de comida, etcétera, ¿no? Ahí se ve a la derecha Donceles 8.1, 8.2. Así les llamamos, mal o bien, cada edificio va teniendo un número conforme. A la izquierda está Donceles 1, y este es un parque, y la foto es en la azotea de Donceles 2, en donde está el café abajo. Tenemos un pequeño café.
El uso de suelo y la seguridad legal como herramienta número uno para incentivar vivienda y desarrollo y poder dirigir la ciudad a esa visión que se tiene. Pues eso está la autoridad. La autoridad cada vez más está entusiasmada con la ciudad compacta, la ciudad densa, pero de pronto pues, la ciudad compacta haces que tus terrenos tengan posibilidad que en una casa habitación pasen a ser torres de 18 pisos y hay una transición muy, muy agresiva, creo, para la ciudad en ese caso. Entonces, claro que la autoridad debe de tener una visión clara de cómo regular eso, ¿no? Bueno, hay usos de suelo y los cuadritos de colores que nos encanta, que parece que con eso ya se crece la ciudad de forma correcta, ¿no? Entonces aquí decía, pensaba que si llevamos 100 años de una vida moderna, ya hemos tenido éxito en algunos esquemas, ¿por qué no hemos analizado y copiado esquemas? ¿Por qué no hay Parque México trazado en otro lado del país? ¿No? ¿Por qué no hay otras plazas Río de Janeiro? ¿Por qué no hay colonias muy bonitas de Guadalajara repetidas en otros lados? No, no hemos aprendido del valor que tiene el tiempo. Ahí es donde la vanguardia parece que es como cortar de cero, y hay una frase que creo que es de Kandinsky que me gusta, que dice que la vanguardia no es extinguir las cenizas, sino continuar la flama, ¿no? Bueno, pongo esta idea como de una ciudad antigua, pero yo prefiero vivir como que en esta ciudad, pues que en un coto cerrado de casas en hileras lejos de los supermercados, ¿no? Y lejos de todo, ¿no? En donde dices tu coche. Entonces, esta idea de la ciudad que construye Disneylandia, medio anacrónica, pero es bonita, es peatonal, por lo menos, ¿no? Todo lo que conforma la ciudad, que no es vivienda ni es de los arquitectos, es lo más importante, yo creo, para que la ciudad funcione. Y aquí pongo, fíjense cómo el espacio público y el paisaje puede ser mucho más importante que lo bonito o lo feo de un edificio. Claro, qué bonito, qué bien que sea un edificio de vivienda que funcione y demás, pero el espacio público es lo más importante, creo. Si allá atrás de este espacio público haces un edificio de piedra, concreto o madera, chico, grande, feo, redondo, pero hay buen espacio público, la ciudad seguirá siendo buena, ¿no? Por eso yo creo que el arquitecto y los arquitectos somos los menos importantes de esta ecuación. Creo que hacer las cosas bonitas mejora la imagen, pero siempre he dicho que es mejor vivir en un edificio sin arquitectura con ciudad que viceversa, en un gran edificio sin ciudad, ¿no? Y aquí pongo este edificio bellísimo de Andrés Casillas en Río de Janeiro, es un edificio medio anónimo, medio... Eso, esta idea de pasar desapercibidos en la arquitectura es mejor cuando la ves atrás de un árbol. Y Donceles ha sido un claro ejemplo en donde lo deteriorado, lo viejo y lo sucio y lo olvidado y abandonado es una enorme oportunidad de regenerar, de reconstruir, ¿no? Pero no solo físico, sino casi humano. Es decir, yo he visto a través de nuestra, estar ahí viviendo, porque ahí vivimos Víctor y yo, cómo la gente también ha cambiado, tal vez el refunfuñón vecino ya es menos refunfuñón, nunca dejará de serlo, pero o la vecina que tiraba y no recogía las balas del perro, ahora las recoge. Es decir, hay una oportunidad de regenerar un poco la, ¿no? la conciencia humana y de reconstruir tejidos inyectando nueva vida a estos organismos que están en agonía, ¿no? Y ahí vemos un antes y después, ahí se ven las ventanitas esas de arco en la misma posición abajo y arriba, como literal lo que era un basurero, y alguna vez ahí dejaron cabezas humanas, porque es real, la Donceles era un patio trasero de gente de los malos, ¿no? Entonces, de pronto, pues la inversión privada llega y decide, con firmas de vecinos, poder cerrar esa calle y participar en un espacio público, regenerar o reconstruir la propiedad privada con un entonces, es la misma posición 5 años después, ¿no? Y por el contrario, lo nuevo lo pintas de una es caro, olvida la ciudad, polariza la sociedad, controla los accesos, la construyen en serie sin mucha idea, ¿no? Está muy lejos de generar una actividad económica local y las plusvalías creo que son mucho más lentas, ¿no? Y ahí vemos la clásica idea de la casa en serie atrás de la barda, ¿no? Que el mercado compra, cree, de mi punto de vista, confundido en esta idea de que la inseguridad, creo que la inseguridad también es parte de que existan estos cotos, ¿no? Creo que si no cambiamos la forma de entender el dinero y sus tiempos de recuperación, será difícil modificar el modelo de productivo de ciudad y de patrimonio construido. Y este es un ejemplo bellísimo de cómo las cooperativas, por ejemplo, en Uruguay, pues no hay una actividad especulativa, no hay una enajenación, simplemente hay una voluntad de construir tu vivienda y tú y la gente se construye, no hay un intercambio económico. Entonces, esta idea de que para comprar una vivienda tienes que darle 30% de esa vivienda a alguien,
también creo que se vale entrar en otros esquemas que no conozco a detalle, pero que sé que existen, ¿no? Yo creo que el gobierno debe ser un patrón capaz de dirigir y tomar estas pérdidas, ¿no? Pérdidas para un sistema de capitales, pero son ganancias sociales y a largo plazo, definitivamente, para la ciudad. Encauzar la ciudad a mediano y largo plazo para generar una ciudad democrática. O sea, tenemos que parar el desarrollo de los privados cuyo único fin es tener un mercado confundido y temeroso. O sea, es un círculo muy ¿no? vicioso de un mercado que se endeuda comprando una casa atrás de una barda en aras de seguridad, dándole dinero a un privado, que ese privado vuelve a comprar el macro, es decir, y entonces el centro se olvida y se nos olvida lo más importante, que es esas plantas bajas de los edificios que generan que la ciudad exista y que se camine y que ofrezca una atención, un servicio, un establecimiento, ¿no? El zapatero, las tortillas, el pan, la farmacia, el restaurante, etcétera, ¿no? Vemos ahí el presidente Kennedy inaugurando, o el día de la inauguración o de la Unidad de Independencia. O sea, esto ya no sucede, ¿no? Ya parece que la arquitectura y la vida para las masas ya no es tan importante. Más bien es un sistema de mercado que está basado en una ley que beneficia a bancos, definitivamente, y que no se encarga de evaluar ni la calidad ni lo social, ¿no? Más bien la cantidad y darle cabida a este sistema de, ¿no? Del banco, de los bancos. Y aún así, bueno, o sea, se hace en vivienda y qué bueno que se haga, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hace ciudad? Queremos hacer, y por eso estoy aquí, para hablar de cómo podemos hacer que la vivienda haga ciudad. Yo creo que no son tan distintas las viviendas de las clases medias, altas, medianas, chicas, grandes, ¿no? Es increíble cómo una vivienda de 2 recámaras, pues bueno, para las clases tal vez más eh, complicadas económicamente, pues tendrás que compactarlo a 58 metros, pero casi la misma tipología, solamente crece en sus superficies y se va a 100, 110 y es casi la misma. Entonces, no es que la arquitectura pueda, yo creo que podemos hacer una vivienda muy buena para la gente que la necesita, ¿no? De escasos recursos. Y bueno, entrando en materia, siempre me ha interesado cómo organizar las relaciona algo, ¿no? De lo privado contra lo público. Entonces, algunas fotos de ciudades y de densidad que generan una actividad económica local y que no, donde no existen las bardas, ¿no? Yo creo que si antes la religión fue la que construyó toda la idea de, ¿no? Pues Florencia son también las flores y la religión era quien tenía el poder pues hoy es el dinero y el dinero el del privado y se nos ha olvidado cómo el espacio público es clave para generar que ese dinero también valga en el tiempo o los que quieren vivir, ¿no? En el suburbio, aislados de la ciudad. Y algunas fotos rápidas de Burning Man, que es impresionante, como una ciudad en un par de semanas y la desmontan. Pero fíjense, la idea de, aquí hay una lección de urbanismo, de cómo las cosas se organizan en torno a algo. Y esto ya no sucede siendo en los planes nuevos de, ¿no? Urbanos, ya las cosas se organizan alrededor del coche y no del espacio público, ¿no? Es increíble cómo, esta foto es brutal, de cómo tú estás en un lado en relación a algo, te sientes que perteneces a algo, tienes un norte, ¿no? Y las distintas expresiones, ideas de ciudad de la cual venimos, de una ciudad moderna, eh, primero esta que es la idea de la nada, partir con esta ciudad que ventila, que es limpia, que libera las plantas bajas para los jardines de Corbusier, o cuando quería tirar el centro de París para hacer estas torres de la ciudad radiante. Es decir, me interesa mucho cómo la gente organiza el territorio, o los americanos en esta idea del sprawl y cómo se organizan alrededor de un campo de golf. Eh, y en México, pues cómo, ¿no? Esta idea del centro se olvida, pero esa torre del compadre del gobernador va para arriba, pero está abandonada y lo único que demuestra es quién puede y quién quisiera, pero no puede, ¿no? Hemos hecho un dinero que automáticamente excluye y reprime de alguna forma, si no eres parte de ese grupo selecto que puede hacer estos edificios, te sientes totalmente oprimido por el sistema, ¿no? Y aquí esta casita de la izquierda con la columna redonda, la terraza, esta casa de épocas, 40, 50, nadie la quiere, ¿no? Entonces, el mercado es el que también tiene una responsabilidad importantísima de poder, a través de la lectura y la educación, de valorar más la casita de la esquina que estos edificios que pretenden ser vanguardia pues, de alguna forma lo son.
Entonces, luego en la escuela hacemos este ejercicio alrededor de vivienda siempre, de cómo en una casa de 2 metros de ancho no hay mucho donde moverte. Hay una lógica y hay un pragmatismo en dónde acomodar las cosas, por la ventilación, por las circulaciones, etcétera, pero cómo la sección es la que da calidad y da cierta, será, ¿no? Calidad y dinamismo al espacio interior. Entonces yo ya digo que la vivienda se acomoda, en planta se acomoda y se distribuye para que todo funcione y tratamos que en sección sea atractiva, dando cómo se relaciona con la calle, dónde están los patios, dónde está una doble altura, cómo entra la luz, cómo ventila, etcétera, ¿no? Entonces son ejercicios que hemos hecho y los he llevado también a cabo en buenos términos a una vivienda que ahorita estamos construyendo en donde por lo menos la sala comedor, si se fijan, tiene un poquito más de altura en la unidad de abajo, la sala y el comedor tiene en la parte de arriba. Entonces, con una pequeña sección y una misma planta, hacemos que la vivienda tenga un poco de calidad. Y luego, hablando de lo colectivo, como estas maquetitas que son esfuerzos individuales, a la hora que las sumas, te hacen la calle. A mí me parece que esta calle es muy, muy atractiva. Imagínense que hubiera un bajo comercial o de oficinas y despachos o de tiendas y entonces esa escalera que está ahí te sube medio nivel a tu vivienda, pero es de la derecha, es un pequeño local en donde te pintan las uñas, ¿no? Es una estética. Entonces, ¿cómo la arquitectura y la mezcla de usos, cómo vamos a generar una calle que sea atractiva a caminar? Ya no sucede eso en los nuevos desarrollos, no sucede y el mercado parece que le huye porque entonces no quieres que el ruido del comercio, entonces tenemos que aprender a vivir, si queremos que las ciudades sigan siendo atractivas, también tenemos que aprender a vivir en la densidad y en la relación con vecinos y poner reglas claras para no pasarnos de la raya, ¿no? La calle, para mí la calle es el gran reto de cómo vamos a construir a través de nuestros esfuerzos individuales la calle, ¿no? Pues bueno, pongo algunas fotos, fíjense de pronto estas maquetas en torno a algo, esto me recuerda a Burning Man, a una escala miniatura, pero qué importancia cobra ese espacio, ese semicírculo de plaza, porque los edificios se relacionan con el semicírculo y viceversa. El semicírculo por sí solo no es nada y los edificios por sí solos tampoco. Entonces, ¿cómo nuestros edificios se relacionan con la banqueta de esta forma, ¿no? Unas maquetas bastante mal hechas, es en Cancún esto. Y también hemos llevado a ejercicios de escuela, y yo no me cansaré de promover la redensificación a través de pequeñas operaciones. No se trata de que llegues a una zona, compres 10 predios, los fusiones y hagas una torre, sino que si compras 10 predios, tal vez hagas un edificio cada año en una escala de cómo vas metiendo gente nueva a la zona y un edificio va nutriendo al otro, porque en uno hay un café y en otro pones un bar, y es lo que hemos logrado en la Donceles. Literal, esta maqueta es lo que hemos logrado en la colonia Donceles, ¿no? Entonces, en Cordemex en Mérida con alumnos de Houston y muy interesante cómo la ciudad empieza a revivir, ¿no? En una zona de interés social deprimida, de las que hay muchas, 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 muchas más de las que queremos en nuestras ciudades. Y es un ejemplo de cómo los edificios ahí están, ¿no? Aislados, como autónomos, como sordos o ciegos o ¿no? Sin relación entre ellos. Eso es lo que pasa hoy con la arquitectura, que hemos hecho edificios aislados, ¿no? Y luego es pequeños esfuerzos aislados de una colectividad, pero que tampoco responde al todo, pudiendo tener plazas o pudiendo organizar espacios públicos alrededor de la vivienda, o ¿no? Imagínate la importancia que cobra. Creo que ahí, de alguna forma, entonces los edificios, como que no hay edificio malo, ¿no? Todos están en torno a un espacio público, el espacio público cobra valor, los árboles crecen en el tiempo y ese gran espacio público se vuelve y no sucede, siento que ya no sucede esto en los nuevos planteamientos en las reservas territoriales de las periferias, ¿no? Fíjense cómo los edificios aquí se dan la espalda y ven hacia afuera, me parece un planteamiento contemporáneo, cuando antes pensaríamos en cómo los edificios más bien dan la espalda hacia atrás y hacen que la calle cobre valor. Son dos esquemas de planteamiento muy distintos, con mismas soluciones arquitectónicas, pero es enorme la diferencia del espacio público, de lo que sucede aquí y de lo que sucede aquí. Entonces, bueno, la vivienda social puede hacer o construir ciudad. Quería mostrarles rápidamente en San Miguel de Allende un ejercicio que quiero promover y quiero que la gente lo conozca, de cómo un pequeñito edificio o un pequeño esfuerzo de varios edificios, para mi gusto, sí hacen ciudad. Y esto, pues, 50 años después, lo comprobamos. Si se fijan, hay un parque ahí, y este parque, ahí se ve la intervención del arquitecto Eduardo Rincón Gallardo en el 75, por ahí, finales de los 70, es esta, en esta
viviendas para Fábrica La Aurora, que hoy Fábrica La Aurora, tal vez quien ya, ya la visitó, quien fue a San Miguel, pues se ha vuelto galerías, tiendas, mueblerías, ¿no? Comida, cafés, este es un lugar padrísimo, reactivado. Estas eran las antiguas viviendas para los trabajadores de La Aurora, ¿no? Entonces ahí siguen viviendo los hijos de los hijos de los hijos y fíjense, lo primero importante es cómo la vivienda cede algo al espacio público. Hay un pórtico y tu recámara está arriba. Yo no recuerdo ningún ejercicio de interés social de los últimos 35 años que promueva un espacio público dentro como que de tu predio. O aquí es la idea de dónde empieza tu predio. ¿Empieza allá atrás o empieza en la banqueta? Pero si empieza allá atrás, pues estás invadiendo con tu recámara. Entonces vean estas casitas que se ve, que son de manufactura económica, y luego llegan a estos edificios ahí de doble altura, ahí medio aldorrocianos, me recuerdan como al Galaratese y estos ejercicios de vivienda ahí, posmodernismo, ¿no? Del posmoderno, el buen posmoderno, y vean qué interesante esto, este cambio de escala sucede justo en la cota en donde empieza el parque. O sea, el parque responde, el edificio responde a ese pórtico que se vive como de una escala un poco más importante, y vean ya hacia la calle, regresas, caminas bajo techo, y estas se pueden ser accesorias, o sea, abrir un comercio o puede ser tu sala comedor. Entonces, luego nos abrieron una casita, de las casitas estas de la izquierda, esas casitas funcionan así, que me pareció muy interesante. Son 3 metros de ancho y lo blanco en el corte es el pórtico, es la sección, ahí ves a dos personitas, lo hice muy rápido esto, perdón, ahí por las rayas, pero bajas medio nivel a un comedor con un patio de una escala muy, muy bonita, subes medio nivel a una recámara y subes medio nivel un baño, un estudio y otra recámara. Planteamiento, además, por ejemplo, que Alberto Calach no replicó idéntico, pero que se parece en sus casitas de Hermosillo, que son una joya. La cosa es que aprovechó que si está el terreno a nivel, te queda una altura y media en la sala, que es muy, muy agradable. Entonces, este es el proyecto de Alberto Calach en Hermosillo, una vivienda social que de pronto simplemente la arquitectura la hace dejar de ser económica y mejora su renta, mejora todo, mejora el entorno, aparecen unos árboles y claro, la vuelve un poco más cara, pero qué bueno, yo creo que también lo bueno debe de costar un poco más de lo estándar, este, tan escueto y tan con falta de alma que se hace normalmente, ¿no? De ahí esta idea de la sección, pues muestro rápidamente un par de fotos de algunos edificios que hice. Este es de 2008 en México, en donde la normativa me decía que no podía pasarme de 18 metros. Entonces dije, bueno, hagamos 240 más 360 y entonces le damos un poquito más de altura a tu salita comedor. Son unidades de 6 por 8, 48 metros, como unifamiliares, ¿no? Digamos, o unipersonales, una pareja, veo difícil que aquí una familia, pero es una vivienda muy importante, creo, para la ciudad, que es la pareja joven, el soltero, el divorciado, la oficina, no sé, el que se emancipa de casa, el que la compra con un crédito, etcétera, etcétera. La vivienda mínima me ha interesado siempre y ha sido para mí siempre, pues, un producto que la ciudad aguanta siempre muchísimo. Entonces, ahí está el edificio, y bueno, algunas fotos, ahí se ve un poco la altura, no es altura y media, pero pues es un 330 que es muy bueno contra el 240 de este lado. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque llegué a Cancún en 2009 y construí algunas casas de coto, como dicen, no había mucho movimiento en la ciudad, yo quería meterme en la ciudad, no había usos de suelo, y poco a poco hemos ido logrando meternos a la ciudad. Este es un ejercicio que pongo de vivienda económica, se llama Vivienda Unifamiliar Regional. También este es el prototipo de Quintana Roo, 30 arquitectos hicieron uno en cada estado, y básicamente mm, consiste en una alta densidad, en una baja escala, y hay 4 ideas, como lo ven del lado derecho en principal. Estacionamientos, bolsas de estacionamientos para que tu casa no tenga tu coche enfrente y puedas generar un espacio público. El de andadores y pasajes, un gran espacio comunitario que es un parque y un equipamiento o comercio del lado izquierdo. Entonces, esta es una alta densidad en una escala baja, un prototipo de vivienda que podría funcionar, una alternativa para casitas unifamiliares en hilera, buscando que haya un gran espacio de encuentro, pero buscando esta idea del andador. Y lo interesante de esta casa es que crecía en el tiempo. O sea, estas en forma de T invertida te permiten que tu vivienda que te entregaban de, no sé si de 39 o 40 metros, pudiera crecer
a, no sé, 65, 70 metros a través de meter esos tapancos con una inversión mínima. Entonces luego, bueno, esta es de pronto, déjame ver por qué salió esto. Este es un proyecto de 1 hectárea, ¿no? El otro es este es de 100, creo que es de 100 viviendas por hectárea, y este es de 200 viviendas por hectárea. Entonces, ¿cuál será el mejor edificio que pueda replicarse de 200 viviendas por hectárea? Pues lo primero que dicen es no hacer una torre, sino más bien un edificio que se construye en fases con muros de carga. Esta idea de igual de bajarle a la idea de la torre, ¿no? Las torres creo que son difíciles de cómo se llevan entre ellas y cómo construyen ciudad. Hay muy buenos ejemplos, pero en general la torre, prefiero yo los edificios horizontales que construyen cintas como urbanas. Y entonces, bueno, estamos tratando de desarrollar esta idea de densidad en hectáreas, ¿no? O imagínense que se reúnen 4 propietarios, desarrollan esto, ahí hay 800 viviendas y cada uno de sus edificios invierte en un parque central. Esta idea de planeación no existe, ¿sabes? Se ha pulverizado la propiedad privada y esas hectáreas se subdividen, ya no hay posibilidad de hacer conjuntos de vivienda que tengan sentido. Eso es lo que yo critico. Y eso es un tema de regularizar, que el gobierno debería poder regularizar y encauzar, porque el dinero está ahí para hacer estos proyectos, ¿no? Yo ya soñándole un poco más a la... Bueno, ¿qué es Donceles y por qué en Cancún? En Cancún creo que hemos podido lograr esto. La cuadra perfecta, según una revista Monocle de hace varios años, dice que, y siempre perdón que soy repetitivo, pero ¿por qué no hay jardines interiores? ¿Por qué no hay estacionamientos subterráneos y una clara división de sistemas de transporte? La ciudad perfecta o la cuadra perfecta debe tener banquetas anchas, por ejemplo. La cuadra perfecta puede ser que llegues a tu vivienda a través, ¿no?, del pasaje comercial. Creo que la cuadra o la ciudad ideal debería tener lobbies comunitarios o lobbies en donde son multiusos y se encuentra la gente. Creo que la cuadra perfecta o la ciudad debería de usar las azoteas. Y por último, creo que la cuadra perfecta es esa cuadra diversa y de pequeñas intervenciones, mixta, de distintos estilos y que es divertido caminarla, como cualquier calle de cualquier ciudad o pueblito mágico que conocemos en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezaba yo a preguntarme cómo la vivienda social es tan pobre en todos los sentidos, no solo en tipología, sino en que no hay ciudad. Entonces me fui a caminar y vi que, bueno, existe una tipología, con lo que hay que pudiéramos hacer, pues hay un comercio ahí legal, aquí de la derecha, la carnicería Lupita, que abren ilegalmente la gente, y si trabajamos con eso, que es con lo que hay, ¿cómo pudiéramos hacer ciudad? Creo que necesitamos, por un lado, intensidad o densidad de construcción para que se hagan edificios de 3 o 4 niveles. Luego, que haya plantas bajas comerciales, definitivamente. Y luego que exista un espacio público a través de paisaje. Yo pongo aquí de broma aquí a la gente porque siento que ya esto ya parece una ciudad, ¿no? La imagen de la derecha ya es una ciudad que se antoja y que genera, por lo menos que a nivel de cancha, en planta baja, pasen cosas. Pero el lado izquierdo me parece sumamente aburrida de caminar. Lo mismo con la tipología, ¿por qué no ser un patio, no? O lo mismo con esta tipología de ser intensidad de construcción, comercio en planta baja, espacio público, y creo que automáticamente se vuelve un pedacito de ciudad a la que yo aspiro o comparto. Es la visión de ciudad que yo tengo. Mi ciudad debería tener 4 o 5 niveles máximo, debería tener mucho espacio público y debería tener lugares de estacionamiento en donde, pues sí, camines un poco o abajo de tu predio o algunas bolsas de estacionamiento, pero no sacrificar nunca la planta baja para guardar los coches, ¿no? Mientras que sucede esto, yo critico estas operaciones, a veces, ¿no? Esto es el Instituto Municipal de Vivienda de Nuevo León, que no sé, ¿no? Contratan un despacho de Brooklyn, de Nueva York, para hacer un edificio de vivienda social que está inspirado en la cinta de Moebius. Son realidades muy, muy distintas y no sé si son compatibles, ¿ven? La vivienda social con la mirada de un despacho de vanguardia joven, talentosísimo de Nueva York. Entonces, estamos perdidos. Yo creo que no hemos podido meter una vivienda social a la ciudad en aras del progreso, como esta lámina que vemos. No la critico, simplemente la cuestiono. No sé si es lo que necesitamos, ¿no? Edificios inspirados en la cinta de Moebius, caros, con viviendas y tipologías sobradas, donde la eficiencia ya no importa, ¿no? No lo sé, no estoy tan seguro, ¿no? Me interesa mucho la vivienda que crece por dentro, eso es interesante, sea unifamiliar o plurifamiliar,
y que goza de las mismas plusvalías y de que crece conforme tu familia crece, ¿no? Un concurso de madera en donde a través de tapancos e intervenciones la vivienda de 40 metros podía crecer a 75, no recuerdo. Y bueno, palabra clave. Si ya dijimos una que es mezcla, mezcla de todo, la otra es la densidad. La densidad, la idea es de cómo de la casa unifamiliar pasamos al edificio multifamiliar, pero no solo eso, a la calle. La calle se construye a través de dos barreras y dos barreras físicas que se llaman edificios, que si los haces bien, generas unas calles bellísimas, si los haces mal, eh, puedes generar ahí delincuencia, inseguridad y deterioro, ¿no? Pongo otra vez de broma la calle de Disneyland, y nosotros que necesitamos construirla no la hacemos, ¿no? La calle de Disneylandia me encanta, tiene banquetas anchas, es diversa, tiene mezcla de usos, y además seguro es un gran negocio, en cada uno de esos uno va dejando dolaritos, ¿no? ¿Por qué la densidad? Bueno, argumentos muy básicos, luego lo verán con calma, pero cómo la densidad es una herramienta de generar negocio, ¿no? Y en ese sentido, nuestro libro de Doncel es una primer parte de trabajo como de 2015 a 2019 que hicimos con Arquine, con Víctor y con Pablo. Gracias a Arquine que tuvo el interés en promover estas ideas. Básicamente trata eso, ¿no? Hoy la norma está malentendiendo la idea de densidad, no en todas las ciudades, me queda claro, pero en muchas ciudades y más del interior, en ciudades secundarias, uno compra un terreno o analiza el uso de suelo y resulta que te dejan construir 600 metros y para que tú rellenes de vivienda esos 600 metros, por ejemplo, te dejan hacer 3 viviendas de 200. Pero las viviendas de 200 no mejoran tejidos urbanos, no viene un público dispuesto a arriesgar, ¿no? A vivir en zonas tal vez deterioradas. Una vivienda de 200 metros pues es una super casa para una familia y además pues no alcanza para... Entonces yo siempre me he cuestionado por qué en vez de hacer una casa de 200 metros no nos dejan hacer 4 de 50, al grado en que lo hicimos, ¿no? Tuvimos que hacerla un poco cuestionando la norma y entonces Donceles es siempre esta idea de a través de la densidad y la interpretación de la norma ver cómo hacer esos edificios en los cuales creemos, Víctor y yo, en los cuales cumplimos las expectativas financieras de los que nos dan el dinero y del grupo. Y este no es un proyecto de arquitectura, sino un proyecto integral de impacto social dirigido por OH Abogados, que es la empresa de Pablo y Juan, mi primo, a qué es a lo que se dedican, a ver cómo podemos hacer proyectos que valgan la pena y no a un dinero y un retorno inmediato, ¿no? Aquí un ejemplo de cómo compactar las viviendas siempre será una buena oportunidad para poder ingresar un poco más de dinero. Y la idea esta de no hacer un edificio de 12 casas, más bien de 36 unidades pequeñas, cuya densidad es la misma de personas, no de casas. La densidad debe ser por cabezas, no por vivienda. Fíjense cómo aquí las personas son casi las mismas, ¿no? Entonces, cuando le dices a una autoridad, yo no quiero hacer 3 viviendas de 200, quiero hacer 12 viviendas de 50. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Los vecinos me van a venir. No, señor, los vecinos no se van a dar cuenta. Simplemente disfrazas o sea, el edificio es, ¿no? Fíjense cómo aquí me gusta este cambio de densidad. No me refiero a la densidad de que de la casa unifamiliar te vas a Torres, como estoy viendo aquí, justamente a mi izquierda, que pasa en Guadalajara, ¿no? Parece que es el nuevo urbanismo y también yo lo cuestiono. ¿Por qué no podemos seguir con edificios de bajos comerciales y que generen certidumbre en los precios de la tierra? Porque cuando yo soy dueño de la tierra y veo que al lado hacen una torre de 20 pisos, pues entonces mi terreno, a ver quién me lo paga, ¿no? Entonces eso genera incertidumbre y genera un juego difícil con el cual mezclarse. Fíjense cómo la densidad aquí de viviendas la estoy cuatruplicando, pero la gente es la misma, los coches son los mismos, tal vez los WC sean los mismos. Entonces, esta es una lámina muy clara para argumentar cómo la densidad debería dejarnos generar viviendas más compactas en los CUS, en las intensidades de construcción, que en las cuales tenemos autorización de construir. Este es Donceles, 1150 lotes. Como ven, hemos impactado más una zona, esta zona este donde se ve lo negro está construido, lo gris es reserva territorial y ahí vamos haciendo de uno en uno. Y pues en vez de hacer un edificio de 100 depas, pues hacemos 10 o 15 edificios de 8 o 10 depas cada uno. Y esto genera un movimiento muy distinto y un impacto muy distinto en la zona, ¿no? Ahí van más o menos por nombres y por números cómo se han ido construyendo. Y de forma chistosa,
te explico cómo empezamos con un edificio en 2015, luego en 2016, 17 otro, luego otro en 2018, pero entonces te das cuenta que la vivienda no es suficiente para construir la ciudad, necesitamos activar las plantas comerciales, entonces ponemos un café, ahí dice un café, y luego un bar, y con que cada ciudad es clave, tiene que tener un café, un bar, tal vez un lugar de gimnasio, tiene que tener lavanderías, tiene que tener, entonces vamos poniendo oficinas, y entonces los de la oficina van al bar cuando acaban, y tú mismo vas organizando esta idea de barrio en chiquito, porque no son grandes negocios estos digamos, establecimientos son más bien como amenidades del proyecto. Y entonces vas construyendo, se relacionan entre ellos, de una ventana ves otros edificios, eso es bonito ver que los edificios, eso, eres parte de algo, y luego evidentemente todo el entramado de casas entre los edificios se revaloriza. ¿Ok? Entonces, básicamente, Donceles son dos operaciones. Si es un terreno en esquina, se demuele la casita y se ocupa el uso de suelo completo. Y abajo, si es una casa medianera y es difícil meter máquinas de construcción y excavar y demás, se amplía. La casita existente se le amplía en 2 pisos, ¿no? Entonces, aquí se ve una zona, aquí se ve un pequeñito edificio, aquí hay otro. Ahorita, aquí abajo hay otros, por aquí hay otro ya que estamos construyendo. Y repito, la idea de mejorar el espacio público como prioridad número uno para que tu edificio pues, tenga sentido, ¿no? Ahí vemos el mismo terreno del lado izquierdo, el antes y el después de Donceles 1, el antes y el después de Donceles 2, cuando hicimos un pequeño café y una inversión muy pequeña, pero al espacio público. Donceles 3, la casita, Donceles 5, perdón, la casita que se está del lado izquierdo y que se amplió una estructura muy ligera que ocupamos de oficina un tiempo. Donceles, llamamos Donceles doble, aquí se consiguieron, fíjense cómo estos dos terrenos, en el poste ahí a la izquierda, o sea, este poste, ¿no? Es muy bonito ver el antes y el después de esto para mí es una forma inteligente, digamos, de usar el suelo y de no sobresaturar y de no empezarte a ponerte en broncas con los vecinos. Creo que estructuras de 3 y 4 pisos se llevan muy bien con los barrios y con las estructuras existentes de 2 y 3 niveles, ¿no? En este caso pusimos un equipamiento es una fachada poniente y es un box en la planta baja. Este edificio tiene una vista espectacular, que curiosamente estamos cerca de Puerto Cancún, el cafecito, y luego la vivienda. La vivienda, siempre la sección nos ha interesado, ver cómo la sección le da dinamismo y calidad espacial y algunas fotos muy rápidas de quién y por qué vive ahí, ¿no? Son rentas de 7, 8, 9 mil pesos, pareja entre una pareja. Digo, no es que sea un regalo, ¿no? Pero eso es una vivienda más accesible, sobre todo por la buena ubicación que tienes en la ciudad y el tamaño y calidad de precio y espacio, ¿no? No estamos solucionando viviendas de interés social, ¿no? Nos encantaría hacerlo, no es el objetivo ni la meta de este proyecto, pero al final este proyecto tiene un objetivo y una meta muy clara de mejorar la ciudad inmediata a tus edificios con unas pequeñas inversiones de espacio público y mejoras, poner bancas, sembrar árboles, poner luz, poner banquetas, etcétera, ¿no? Bueno, unas fotos de Donceles, la calle, esa calle que nos costó 5 años y algo de dinero hacerla, pero este pedazo de calle es el epicentro ahorita de Donceles, ahí está nuestra oficina, y genera cosas muy positivas a nivel de cancha, porque esa plaza es de todos los vecinos, ¿no? Pueden celebrar ahí su cumpleaños, cualquiera puede llegar, si hay serenata, pues te enteras, y es bonito enterarse, ¿no? Cosas que ya no suceden en la ciudad que hoy construye el desarrollador inmobiliario a marchas forzadas, ¿no? Bueno, en resumen, tipologías, mobiliarios ahí se ve que se mueven con rueditas, flexibilidad de vivienda, terrazas, hamacas, alturas y medias, oficinas, pláticas, inversión en espacio público, distintas tipologías, impacto, creo que es un impacto positivo en la gente. Es muy importante aclarar que pues, Víctor y yo ahí, entonces no tenemos forma de escaparnos, de encontrarnos y de trabajar directo con los vecinos, ¿no? Fotos buenísimas de César Béjar. Ahí está Víctor del lado izquierdo, Beatriz, mi chica, del lado derecho, Leo, en fin, vecinos y hemos hecho creo que una buena mezcla entre los nuevos habitantes y los que ya vivían ahí. Todas las azoteas tienen una alberca o algo, ¿no? El calor es brutal. Y entonces, si no hay espacio abajo, hemos promovido que es el barecito, que se llama Primo, en honor a mi primo que nos dejó, se murió en 2021.
y nos dijo un poco cómo podemos ocupar el dinero para hacer cosas que valgan la pena a mediano y largo plazo, ¿no? Quiero mostrarles la casa que habito hoy, que es una casita que se compró. Esa es la casa original, de un nivel, de concreto, colada con muros de 8 centímetros. Entonces colamos una nueva losa, que es como una plataforma en donde desplanto muros. Hacemos un basamento de block, luego un segundo nivel de unicel, de unos muros que hace un prefabricador ahí de unicel que se llama ABC, con tecnología padre, para aislar el calor. Y se genera pues, este envolvente con una doble altura, una celosía al sur, y es un espacio muy, muy agradable, pues, muy minimal, con pocos recursos, ¿verdad? ¿No? Creo que con un monto de inversión relativamente pequeño, me hice ahí este espacio para vivir de 3 recámaras, 3 baños en 95 metros cuadrados, ¿no? Este panel corre y cierras ahí por completo. Oscar Hernández, fotógrafo, siempre bienvenido a Cancún y quien tomó estas fotos. Y bueno, cierro con esta última intervención que estamos trabajando, que es de 6 predios. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con un grandísimo espacio público aquí que queremos hacer mitad estacionamiento y mitad plaza. Y ya empezamos la obra, logramos que la mitad de los predios se aportaran, es decir, los propietarios son socios nuestros, otros se lograron comprar para generar otro frente de ciudad en relación a algo con bajos comerciales y con una densidad increíble para generar oficinas, espacios de vivienda, espacios para el turismo también, rentas vacacionales, vivienda para gente local, y esa mezcla siempre tratando de encontrar un balance entre, entre ¿no? El dinero, pero el beneficio para la banqueta, pero el acceso a vivienda, etcétera, etcétera. Antes y después de cómo intentamos que se vea esto, ¿no? Generar un gran estacionamiento para todos nuestros edificios, que no hemos promovido estacionamiento en las plantas bajas, beneficiando el comercio. Todo eso, pues sí, una carrera larga, peleándonos un poco y consiguiendo, negociando y con convenios, pero cada vez vemos que la autoridad está contenta y está promoviendo este tipo de proyectos, ¿no? Una foto de la plaza que tomó Víctor, en donde pues, ahí le metemos todos, o tocamos guitarra, o echamos trompo, o ponemos una mesa larga y celebramos el fin de comida, o los vecinos celebran un cumpleaños, ¿no? Y me pidieron, estuvo interesante, aprovechando que el tema patrimonial en Guadalajara es importantísimo, les voy a mostrar rápidamente un proyecto que hice con Reurbano y Somos H en México, que y supervisor de obra, de cómo una vecindad de 1850 se remodeló y se convirtió con una ampliación de un nivel más doble en viviendas, ¿no? Si se ve aquí la glorieta del reloj, acá está la Secretaría de Gobernación, Emilio Donde con Bucareli, gran sitio del centro conflictivo, ya se imaginarán, la Plaza de la Ciudadela, y este es el edificio en cuestión, una vecindad, un edificio de corte, pues ya saben, patios interiores, cuyo orden y postura pues es buenísima, es una vecindad que no había que hacerle mucho más que enaltecer lo que había. Entonces, la ampliación es este nivel extra, esa sí nos tocó ampliar, y vemos básicamente cómo, bueno, el edificio tenía un orden que solamente había que limpiarlo y pintarlo, ¿no? Pero bueno, se quitaron cosas, que fue muy importante quitar cosas, y la ampliación es este nivel de arriba, que pasa un poco desapercibido, me gusta bastante, evidentemente no se ve desde la calle, pero se integra bien ese nivel de arriba a lo demás. Y lo valiente, o lo valioso de este grupo increíble de Re Urbano y de Somos Hacha, eh, Rodrigo Jasey, Rodrigo Rivero Borrell, Andrea, hay gente muy valiosa detrás de este proyecto, muy joven además, Andrea Vázquez Bracho, es que este primer patio es comercial. Entonces, esta idea de mezclarnos, de meter el comercio al edificio y luego ya el segundo patio es de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, es una obra de casi 3 años, creo, un valor y un dineral que se invirtió en una cosa increíble, un esfuerzo brutal por retomar el patrimonio y ver cómo poder, yo creo que la historia vale mucho y es de valientes entrar a estos proyectos, ¿no? Esa es la ampliación nueva que retoma una medida ¿no? de las columnas de abajo y etcétera, etcétera. El patio último, y bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho la, la, la invitación a Graciano y Álvaro. Celebremos cívico y celebremos que haya más iniciativa de ver cómo como arquitectos y desarrolladores de pequeños edificios podemos mejorar la ciudad.
Estoy a sus órdenes ahí en las redes y en mi correo, que estará siempre a la mano a través de Graciano y de Álvaro. Gracias.